Imagínate por un segundo que tienes todo el dinero del mundo. No hablo de ser rico, no. Hablo de tener tanto poder que podrías comprar ciudades enteras, rascacielos en Nueva York o flotas de aviones con la misma facilidad con la que compras el pan. Ahora te pido que imagines que, a pesar de tenerlo absolutamente todo, vives obsesionado con esconderte, con que nadie te vea, operando desde las sombras como un espectro. Esa es precisamente la vida del hombre que, muy probablemente, te vistió cada día. Atención, porque a fecha de noviembre de 2025, Amancio Ortega no es solo el hombre más rico de España. Es una anomalía, un fantasma que ha navegado 6 décadas de historia, transformando de forma radical la manera en que la humanidad se cubre el cuerpo, pero lo ha hecho desde una fortaleza de silencio impenetrable. Seguramente llevas puesta ahora mismo una prenda diseñada o comercializada por su imperio. Pero, ¿sabes realmente quién es el hombre que cobra por esa tela? ¿Quién es la mente detrás de todo esto? Pues, no te voy a aburrir con cifras de bolsa, ni datos soporíferos de economía, créedme, no estamos aquí para eso. Estamos aquí precisamente para arrancarle la máscara al mito, para desvelar la verdad que se esconde. Vas a descubrir, amigos, la historia de un niño forjado en la miseria más absoluta de la posguerra española. Un niño marcado a fuego por un trauma infantil tan doloroso, tan profundo, que lo convirtió en una verdadera máquina de hacer dinero, una fuerza imparable. Y, antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo, y si ya conocías algún detalle de esta increíble historia, me encantará leeros a todos. No olvides tampoco suscribirte ahora mismo al canal Teras de Salseo, porque lo que te voy a contar no lo escucharás en ningún otro sitio. Prepárate, porque vamos a entrar en la vida de un hombre con una obsesión patológica por el control, un hombre dividido entre 2 familias, perseguido sin tregua por tragedias íntimas y escándalos de esclavitud que, innegablemente, mancharon sus manos. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es la historia de un simple empresario. Es la crónica dramática y visceral de cómo el miedo atávico a la pobreza puede devorar el alma de una persona y llevarla, contra todo pronóstico, a conquistar el mundo. Bienvenidos al lado oscuro del éxito, al rincón más sombrío de esta fascinante historia. Todo comienza mucho antes de los yates de 300 millones de dólares y los edificios icónicos en Londres o Nueva York. Tienes que viajar conmigo al pasado, a un lugar gris, frío y desesperado. Amancio Ortega llegó al mundo el 28 de marzo de 1936. Fíjate bien en la fecha, porque es crucial. Estaba a punto de estallar la Guerra Civil Española. El aire ya olía a pólvora y a miedo por todas partes. Nació en Busdongo de Arbas, un pueblo minúsculo de León, perdido en las montañas, con apenas un puñado de habitantes. No hubo cunas de ébano ni sábanas de seda para él, creedme. Fue el hijo menor de Antonio, un ferroviario que se dejaba literalmente la vida en las vías del tren, y de Josefa, una mujer fuerte que tenía que limpiar casas ajenas para que en la suya hubiera algo que llevarse a la boca. Quiero, de verdad, que visualices la España en la que este niño dio sus primeros pasos. Era una nación rota, completamente fracturada por la inminente guerra, donde el color predominante era el gris de la ceniza y la desesperación. El hambre no era algo que salía en las noticias para la mayoría de la gente, era el compañero de cama de cada noche, una realidad brutal y constante. La familia Ortega vivía en esas casas asignadas a los trabajadores del tren, construcciones precarias, frías y puramente funcionales. Cada vez que pasaba una locomotora, las paredes temblaban violentamente, sacudiendo todo a su alrededor. Imagina a ese niño pequeño, sintiendo cómo su mundo se sacudía a diario. Una metáfora perfecta de la inestabilidad y la precariedad que, sin duda, marcarían su carácter para siempre. En esa mesa, os aseguro, no se desperdiciaba absolutamente nada. Cada migaja era un tesoro invaluable. Los testimonios de aquellos años son, de verdad, desgarradores. Hablan de decenas de comidas que consistían única y exclusivamente en patatas. Patatas cocidas, patatas asadas, patatas para engañar al estómago y calmar la punzante sensación del vacío. La carencia no era la excepción. La escasez era la norma absoluta, una compañera constante en cada hogar. Debido al trabajo de su padre en la Renfe, la familia vivía una vida casi nómada, con la maleta siempre medio hecha, trasladándose a donde la red ferroviaria los necesitara en cada momento, siempre en busca de oportunidades, de algo de estabilidad. Tras un paso breve, pero intenso, por el País Vasco,
terminaron llegando a A Coruña, en Galicia, en el año 1949. Amancio tenía entonces entre 12 y 13 años, una edad crucial en la vida de cualquier persona. Era un niño observador, callado, que absorbía como una esponja todo lo que ocurría a su alrededor en esa ciudad atlántica, lluviosa y profundamente conservadora. Pero él no sabía, no podía imaginar que en esas calles grises iba a sufrir el golpe más duro y definitorio de su aún corta vida. Los psicólogos y biógrafos más reconocidos coinciden en esto, y es que lo que vas a escuchar ahora es el incidente fundacional, el momento exacto y visceral en el que el niño murió y nació el magnate despiadado que hoy conocemos. Fue una tarde cualquiera, aparentemente insignificante. Amancio acompañaba a su madre, Josefa, a una tienda de ultramarinos del barrio, un lugar humilde pero esencial en la vida diaria de la gente. Iban a buscar lo básico, lo más esencial, alimentos para sobrevivir la semana. Nada de lujos, solo comida para no desfallecer, para seguir adelante un día más. Cuando llegaron al mostrador, su madre pidió los productos con la humildad de quien sabe que no tiene el monedero lleno, con la dignidad que solo la escasez puede forjar. Al momento de pagar, Josefa, con la voz temblorosa, casi inaudible, le pidió al tendero que se lo apuntara en la cuenta, que le fiara como había hecho otras veces, buscando un respiro en la asfixiante economía. El tendero, un hombre que seguramente no sabía que estaba a punto de marcar la historia del capitalismo global con su decisión, miró a la mujer, luego miró al niño a su lado y con una frialdad que helaba la sangre, pronunció la frase maldita en voz alta para que todos los presentes la oyeran sin tapujos. «Señora, no le puedo fiar más, tiene que pagarme lo que me debe, la cuenta está ya muy alta». El silencio que siguió a esas palabras debió ser ensordecedor para el pequeño Amancio, un eco brutal que resonaría en su alma para siempre. Vio a su madre, la mujer que le daba la vida, suplicar con la mirada, con cada gesto de su cuerpo humillado. La vio avergonzada, con el rostro ardiendo de una vergüenza insoportable, obligada a soltar los pocos alimentos que ya tenía en sus manos y salir de ese establecimiento con las manos vacías y la dignidad hecha pedazos, completamente destrozada. Ese momento, esa vergüenza visceral, se le grabó a fuego en el cerebro, un recuerdo imborrable que lo marcaría profundamente. No fue tristeza lo que sintió en ese instante, amigos, no. Fue una rabia profunda, oscura y eterna, una furia silenciosa que lo invadiría por completo. Ese día, Amancio Ortega hizo un juramento silencioso, una promesa violenta y personal consigo mismo. Nunca más. Se juró que nunca más volvería a pasar hambre, que nunca, jamás, permitiría que su familia tuviera que depender de la buena voluntad o la compasión de un extraño para comer, para simplemente sobrevivir. Ese miedo atávico a la pobreza se convirtió en su motor, su gasolina inagotable, la fuerza que lo impulsaría sin descanso. ¿Qué harías tú si vieras a tu madre humillada de esa manera por la falta de dinero? ¿Te hundirías en la miseria y la autocompasión, o harías arder el mundo para conseguir que nadie te vuelva a mirar por encima del hombro, jamás? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si esa rabia te impulsaría a ti igual que a él, si también te transformaría. La reacción de Amancio fue radical, contundente y sin vuelta atrás. Tenía solo 13 o 14 años, apenas un niño, pero tomó una decisión de adulto, una que cambiaría su vida para siempre. Abandonó la escuela, adiós a los libros, adiós a la educación formal. No pisó una universidad, no hizo ningún máster en economía, ni falta que le haría para lo que venía. Su escuela sería la calle, la dura realidad de la vida. Su aula sería el mostrador de las tiendas, observando y aprendiendo de la experiencia. Su examen final sería restaurar el honor de su apellido, acumulando tanto capital, tanto poder, que nadie pudiera volver a toserle, a humillarle, jamás. Consiguió su primer empleo en la camisería Gala, una tienda tradicional y elegante en el centro de A Coruña. Pero no entró como jefe, ni mucho menos. Entró en el escalafón más bajo que existía, como chico de los recados. Era el invisible, el que barría el suelo, el que doblaba las camisas con cuidado, el que llevaba los paquetes a domicilio, un auténtico don nadie en la jerarquía. Pero mientras sus manos trabajaban sin descanso, su mente estaba analizando, observando cada detalle con una agudeza asombrosa. Amancio desarrolló una capacidad de observación que rozaba lo obsesivo, una cualidad que pocos poseían. Mientras los dueños de la tienda seguían anclados en la sastrería antigua, lenta y aburrida,
El joven Amancio miraba a los clientes, escuchaba atentamente lo que pedían y, lo más importante, se fijaba en lo que no encontraban, en las carencias del sistema, en aquello que no podían ofrecer. Se dio cuenta de algo que nadie más veía: la flagrante ineficiencia del modelo de negocio. Vio que cuando un cliente pedía algo que no estaba en el almacén, la venta se perdía para siempre, un capital que se esfumaba ante sus ojos. Los ciclos de producción eran eternos, la moda era lenta y predecible, y él, Amancio, tenía prisa, una prisa insaciable por cambiar las cosas. Durante la década de 1950, ese chico de los recados fue ascendiendo de forma meteórica. De asistente a encargado, trabajaba sin descanso, absorbiendo como una esponja todo sobre tejidos, cortes y distribución. Cada detalle era un aprendizaje invaluable. Pero sobre todo, aprendía dónde estaba el margen de beneficio, el punto clave para hacer crecer cualquier negocio. Fue en ese entorno, entre telas y polvo, donde conoció a las personas que serían sus pilares fundamentales, su clan impenetrable, sus hermanos Antonio y Josefa, con los que formó una alianza inquebrantable, una familia de sangre y de negocios. Y conoció a alguien más, alguien que sería absolutamente indispensable en la creación de su imperio, una joven costurera llamada Rosalía Mera. La historia moderna nos ha vendido a Amancio como un genio solitario, un visionario único, pero eso es una vil mentira. En esos años fundacionales, Rosalía Mera fue, sin lugar a dudas, indispensable, una compañera de viaje insustituible. Ella venía de la misma pobreza que él, había empezado a trabajar a los 11 años, tenían el mismo hambre de éxito, la misma sed de superación. Su relación no se forjó en cenas románticas a la luz de las velas, no, nada de eso. Se forjó entre patrones, agujas y callos en las manos, un sacrificio compartido que los unió aún más. Juntos, y con la inestimable ayuda de la cuñada de Amancio, empezaron un negocio paralelo a sus trabajos principales, algo clandestino, pequeño, casi imperceptible para el resto del mundo. Empezaron a fabricar batas de guata. Sí, has oído bien, batas de estar por casa, prendas humildes, pero muy necesarias. No era glamour, era pura inteligencia práctica y una estrategia comercial brutal. Las batas eran baratas de hacer, fáciles de vender, y todo el mundo las necesitaba en esa España donde la calefacción era un auténtico lujo inalcanzable para la mayoría. El taller era el salón de la casa de su hermano, un espacio modesto que se transformó en el epicentro de su naciente imperio. Imagínalo ahí, trabajando 16 horas diarias, robándole tiempo al sueño, con la ambición ardiendo en sus ojos. Amancio gestionaba las telas y las ventas con una visión comercial despiadada, mientras Rosalía cosía hasta que no sentía los dedos, con una dedicación y un sacrificio impresionantes. Funcionaban como una máquina perfecta, bien engrasada. Él ponía la visión comercial y la astucia, ella ponía la capacidad técnica y el sacrificio físico, el trabajo duro. No gastaba nada, absolutamente nada. Cada peseta que ganaban se reinvertía inmediatamente en el negocio, con una austeridad total, una obsesión absoluta por el crecimiento y la acumulación. En 1963, tras más de una década de picar piedra y trabajar sin descanso, dieron el salto definitivo. Fundaron Confecciones Goa, sí, las iniciales de Amancio leídas al revés, un guiño a su propio nombre, pero también un símbolo de su discreción. Ya no era un simple tendero, un chico de los recados, no. Ahora era un fabricante industrial, con todo lo que ello implicaba. 3 años después, en 1966, Amancio y Rosalía se casaron. No fue una boda de portada de revista, llena de lujos y ostentación, sino la unión de 2 socios que compartían un mismo destino, un mismo sueño y una misma ambición. Un compromiso forjado en el trabajo y la escasez. El negocio crecía como la espuma, imparable, pero el destino les tenía preparada una prueba que el dinero, ni todo el oro del mundo, podía arreglar ni aliviar. En 1968 nació su primera hija, Sandra. Todo parecía perfecto, tenían una heredera, un futuro brillante. Pero en 1971 nació Marcos, su segundo hijo, y aquí la vida les dio un golpe brutal e inesperado. Marcos nació con una parálisis cerebral profunda, una condición que cambiaría sus vidas para siempre. En la España de los años 70, tener un hijo con discapacidad era un estigma social terrible y un desafío descomunal, tanto económico como emocional.
El diagnóstico destrozó a la pareja, los sumió en un abismo de dolor e incertidumbre. Pero fíjate bien en cómo reaccionó cada uno, porque aquí empieza la grieta que, años más tarde, acabaría rompiendo el imperio familiar y sus vidas personales. Amancio, fiel a su trauma de la infancia, se refugió en lo único que sabía controlar, lo único que le daba seguridad: el trabajo. Se volvió aún más obsesivo, justificándose en que tenía que ganar dinero, mucho dinero, para proteger a su hijo vulnerable, para asegurar su futuro. El dolor lo convirtió en una máquina aún más fría, más calculadora, más implacable. Rosalía, en cambio, se transformó por completo. El dolor la llevó hacia la filantropía, hacia el cuidado incondicional, cargando con el peso emocional y físico de la situación, dedicando su vida a su hijo. Mientras él construía fábricas y expandía su imperio sin cesar, ella construía un hogar de amor y atención para un hijo que necesitaba cuidados las 24 horas del día, una dicotomía brutal. En medio de esa tensión doméstica que se podía cortar con un cuchillo, en 1975, Amancio dio el paso definitivo, el que cimentaría su leyenda para siempre. Abrió la primera tienda Zara en A Coruña. ¿Sabías que no se iba a llamar Zara? Su nombre original era Zorba, porque a Amancio le encantaba la película de Anthony Quinn. Pero cuando fue a registrarlo, un bar cercano ya se llamaba así. Como ya tenía las letras de los moldes compradas, las reordenó: Z-A-R-A, un nombre que en principio no significaba nada, pero que pronto significaría absolutamente todo para la moda mundial. El éxito fue una explosión nuclear, un fenómeno sin precedentes. La tienda no vendía solo ropa, vendía la ilusión de ser rico a precio de pobre, la oportunidad de vestir a la moda sin arruinarse. Copiaban las pasarelas de alta costura y ponían la ropa en la tienda en cuestión de semanas, una velocidad nunca vista en la industria. Las cajas registradoras echaban humo sin parar, el dinero entraba a raudales, pero mientras el capital crecía exponencialmente, el matrimonio de Amancio y Rosalía se desmoronaba en silencio, víctima de la distancia y las prioridades divergentes. Amancio viajaba sin parar, expandiendo el negocio por toda España entre 1975 y 1980. Era un fantasma en su propia casa, una ausencia constante, más presente en las fábricas y las nuevas tiendas que en el hogar familiar. Y en esos viajes, en esa soledad acompañada de un éxito arrollador, ocurrió lo inevitable, el punto de no retorno. Amancio conoció a Flora Pérez Marcote. Ella no era una rica heredera, una mujer de su mismo estatus social, no. Era una trabajadora más de una de sus tiendas, una empleada de base. Era 16 años más joven que él, una diferencia de edad que no sería un impedimento. Lo que empezó como un secreto a voces en los pasillos de la empresa, pronto se convertiría en el escándalo que sacudiría los cimientos de la familia más rica de España, una traición que marcaría un antes y un después. Amancio llevaba una doble vida, una existencia dividida. Por un lado, el empresario exitoso, casado con la cofundadora de su imperio, la mujer que había sacrificado todo a su lado. Por otro, el amante que buscaba refugio y consuelo en los brazos de su joven empleada, una relación prohibida. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, siempre acaban saliendo a la luz, siempre encuentran su camino. Y este secreto, en particular, tenía nombre y fecha de nacimiento. El 10 de enero de 1984 nació Marta Ortega Pérez. Quiero que entiendas la gravedad de esto, la magnitud de la situación. Amancio todavía estaba legalmente casado con Rosalía cuando nació Marta. En la sociedad conservadora gallega de los años 80, esto no fue un simple desliz, una pequeña infidelidad. Fue un terremoto de proporciones bíblicas, un escándalo mayúsculo que lo sacudiría todo. Rosalía Mera, la mujer que había cosido las primeras batas en el salón de su casa, la socia real, la compañera de batallas, se encontró de frente con la dura realidad de una segunda familia, de una traición devastadora. La traición personal y empresarial era absoluta, una herida que nunca cicatrizaría del todo. La tensión se volvió insoportable, el ambiente en el hogar era irrespirable, cada día era una tortura silenciosa. En 1986, la bomba finalmente estalló. La convivencia se había vuelto un infierno, una situación insostenible para todos los implicados. Amancio Ortega y Rosalía Mera firmaron los papeles del divorcio, poniendo fin a su matrimonio y a una era. Pero no te equivoques, amigos. Esto no fue una simple separación de dos personas que ya no se quieren, un final de una historia de amor. Fue una operación quirúrgica de altísimo riesgo financiero, una maniobra que redibujaría el mapa económico de España.
Rosalía no era una esposa florero a la que se podía despachar con una pensión miserable o una pequeña indemnización. Ella era, y esto es crucial que lo entendamos, la dueña de una parte gigantesca del imperio que ella misma había ayudado a levantar con sus propias manos, con sus propias noches de insomnio, con sus manos sangrantes de tanto coser. La ruptura, queridos amigos, fue un terremoto de proporciones gigantescas que redefinió, de la noche a la mañana, el mapa de poder económico en toda Galicia. Ella fue apartada de la gestión del día a día, expulsada sin miramientos del núcleo de decisiones empresariales, sí, pero se quedó con algo mucho más valioso, algo que nadie le podría quitar. Un paquete de acciones masivo, entre el 5 y el 7% de la empresa. Eso, años más tarde, la convertiría por derecho propio en la mujer más rica de España, un poder que desafiaría a su exmarido. Pero el dinero, creedme, no compra la paz familiar, jamás podrá hacerlo. Este divorcio marcó el inicio de lo que podríamos llamar, sin exagerar, la Guerra Fría de los Ortega, una batalla silenciosa que dividiría a todos. El clan familiar se partió en dos mitades irreconciliables, dos bandos enfrentados por el dolor y la traición. Sandra, la hija mayor de Amancio, y Rosalía se alineó incondicionalmente con su madre, levantando un muro de hielo y una distancia emocional infranqueable con su padre. Por otro lado, estaba Marta, la niña del escándalo, que creció bajo la protección total y el amor desbordante de Amancio y Flora, siendo preparada desde la cuna para un destino de gloria empresarial que sus hermanastros jamás tendrían, un futuro de privilegio. Tras el divorcio, Amancio tomó una decisión que lo definiría. Decidió desaparecer, literalmente. Durante los años 90, mientras sus tiendas conquistaban plazas icónicas como Nueva York en 1989 y París en 1990, él se convirtió en un espectro, un fantasma mediático. No existían fotografías suyas, nadie sabía su cara, su rostro era un misterio. Los inversores internacionales y la prensa financiera de medio mundo especulaban con teorías locas. Se llegaban a preguntar si Amancio Ortega era, en realidad, un acrónimo secreto o un grupo de personas, porque les resultaba imposible creer que un solo hombre pudiera estar haciendo todo eso sin dejarse ver. Pero no era timidez, amigos, no. Era una estrategia de defensa deliberada, una maniobra maestra de invisibilidad. Amancio quería vivir una vida normal en A Coruña. Quería poder desayunar sus huevos con patatas en el bar de siempre, pasear por sus calles lluviosas sin escolta y sin que nadie lo señalara, sin que los paparazzi lo acosaran. Su rutina era espartana, casi monacal en su simplicidad. Vestía siempre el mismo uniforme de trabajo. Camisa blanca con el cuello abierto, jamás se ponía corbata, pantalón gris y una clásica blazer azul. Y aquí va un dato curioso que, a mi parecer, define perfectamente su personalidad. Nunca, jamás, vestía ropa de Zara. Almorzaba en el comedor de la fábrica, en Arteixo, sentado en una mesa de fórmica entre los operarios, los diseñadores y los camioneros, uno más. Allí, masticando en silencio, escuchaba las conversaciones reales, el pulso de su empresa desde el suelo, no desde un despacho de cristal o una torre de marfil. Pero esa invisibilidad, por muy férrea que fuera, tenía fecha de caducidad, tenía un precio que pagar. El año 2001 marcó el fin de la inocencia, el momento en que el fantasma tuvo que materializarse. Para que su imperio, Inditex, pudiera salir a bolsa y conquistar el mercado global definitivamente, tuvo que pagar un precio muy alto. Tuvo, simplemente, que existir, tuvo que mostrarse al mundo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigía transparencia absoluta. No se podía sacar una empresa a bolsa sin saber, a ciencia cierta, quién estaba al mando, quién era el capitán del barco. Y así se publicó la primera fotografía oficial autorizada de Amancio Ortega. El mundo se quedó en shock, atónito. Esperaban ver a un magnate con traje italiano y habano, un cliché andante, y se encontraron con un señor de aspecto común, serio, con una mirada dura, pero sin ninguna pretensión estética, sin ningún tipo de ostentación. Ese, ni más ni menos, era el hombre que vestía al planeta, el cerebro detrás de todo. La salida a bolsa fue un éxito rotundo, una explosión de riqueza. En un solo día, Ortega se convirtió en multimillonario oficial ante los ojos de todos, un hito histórico. Y ese mismo año aprovechó para poner orden en su vida personal de una vez por todas. Se casó con Flora Pérez Marcote en una ceremonia civil y discreta, lejos de los focos. La antigua empleada pasaba a ser la primera dama oficial del imperio, un giro de guión que pocos hubieran predicho. Pero no todo lo que tocaba a Amancio se convertía en oro.
no todo era éxito y bonanza. También hubo fracasos estrepitosos, y es aquí donde vemos su faceta más despiadada, la de un hombre de negocios sin piedad. Ortega no tiene sentimientos cuando se trata de negocios, creedme. Si algo no funciona, se corta la cabeza sin dudar, sin remordimientos. Lanzó cadenas que se estrellaron, como Oysho, una marca de moda masculina que nunca cuajó y que cerró silenciosamente en 2006, sin hacer ruido. Auterque, su intento de lujo accesible, que tras años de resultados mediocres, fue absorbida y eliminada en 2022, borrada del mapa. Para Ortega, el fracaso no se llora, no se lamenta, se elimina y se sigue adelante, sin mirar atrás. Sin embargo, el golpe más duro no fue financiero, no fue una pérdida de millones. Fue moral, fue un puñetazo directo a la mandíbula de su reputación, un escándalo que lo salpicaría. En agosto de 2011, saltó a la luz un escándalo que hizo temblar los cimientos éticos de la compañía. Un horror oculto. Una investigación del gobierno de Brasil descubrió el horror oculto detrás de la ropa bonita y barata, la cruel verdad. Los inspectores allanaron talleres que trabajaban para un proveedor clave de Zara. Lo que encontraron allí parecía sacado de una película de terror, no de una empresa del siglo XXI, era dantesco. Rescataron a 15 trabajadores, la mayoría inmigrantes bolivianos, y un peruano, viviendo en condiciones descritas como análogas a la esclavitud, una barbarie moderna. Imagínense esto, amigos, jornadas laborales de 16 a 19 horas diarias, hacinados en condiciones insalubres, comiendo y durmiendo en el suelo, entre las mismas máquinas de coser que no paraban nunca, que no daban tregua. Entre ellos había un niño de solo 14 años atrapado en esa espiral de explotación. Estaban atrapados en un sistema de servidumbre por deudas, debiendo dinero a los traficantes que los habían llevado allí, trabajando como bestias para pagar una libertad que nunca llegaba, un sueño que se convertía en pesadilla. El contraste económico era obsceno, casi pornográfico en su descaro. Mientras un par de vaqueros de Zara se vendía en las tiendas de Brasil por unos $126, el coste laboral de producirlos era de apenas $1.14, repartidos entre 7 personas desesperadas. La empresa intentó defenderse diciendo que era una subcontratación no autorizada, que ellos no sabían nada, que se les escapaba el control, pero los fiscales no compraron esa excusa, no se creyeron ni una palabra. Argumentaron que Inditex tenía la responsabilidad ineludible de saber qué pasaba en su cadena de suministro, de principio a fin. Para evitar un juicio penal y un escándalo aún mayor, tuvieron que firmar un acuerdo y pagar multas millonarias, un trago amargo para el gigante. Aquí te lanzo una pregunta, y quiero que seas sincera en los comentarios. Sabiendo que detrás de esa camiseta de 5 euros puede haber una historia de explotación como esta, ¿crees que somos, como consumidores, cómplices de este sistema, o la culpa es 100% del empresario que mira para otro lado? Déjame tu opinión aquí abajo, me interesa mucho leer vuestras reflexiones. El daño estaba hecho, la reputación manchada. El hombre que había construido su leyenda sobre el odio a la pobreza estaba siendo acusado, paradójicamente, de enriquecerse a costa de la miseria más abyecta, la más humillante. En 2013, la tragedia volvió a golpear, esta vez con el colapso del edificio Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron más de 1.100 trabajadores textiles en un horror indescriptible. Aunque Inditex no producía en ese edificio exacto, la presión mediática y social fue tal que Ortega tuvo que empujar a su empresa a liderar acuerdos de seguridad internacionales, a tomar las riendas para limpiar su imagen y, quizás, su conciencia. Y como si el destino quisiera recordarle una y otra vez que el dinero no protege de la muerte, que es una fuerza incontrolable, en agosto de ese mismo año, 2013, la tragedia golpeó al núcleo familiar. Rosalía Mera, la mujer con la que empezó todo, la cofundadora del imperio, sufrió un derrame cerebral masivo durante unas vacaciones en Menorca. Un golpe devastador. Murió poco después en A Coruña, dejando un vacío inmenso.